Molt bé, bona vesprada a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a aquest primer seminari o event dins del cicle de seminaris habitual de l'Institut Interuniversitari López Piñero. En aquest cas, amb la presentació d'una activitat en fi, que ha incorporat a molts companys i companyes en fi, d'arreu de l'Estat i d'arreu del món, no? El projecte d'Humanitats Digitals Sabers en Acció, coordinat per José Ramon Bertomeu en fi, amb la col·laboració de Judit Gil des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, que, com dic, serà el primer event o la primera sessió dels seminaris que anem a realitzar des de l'Institut López Piñero aquest curs, aquesta temporada 21-22. No? El dia 28 d'octubre tindrem un altre seminari en el que es presentaran resultats d'un projecte de recerca al voltant de la falconeria a l'antiga Corona d'Aragó, un projecte coordinat per Carmel Ferragut i per Ricardo Martínez de León. Després, al mes de novembre, tindrem un cicle al voltant de la cultura material de la psiquiatria, amb la participació de 3 especialistes en aquestes qüestions. Més endavant tindrem alguns seminaris dedicats, per exemple, a la violència obstètrica, alguna presentació d'algun llibre que encara està per confirmar, i un cicle també per al mes de febrer al voltant de les noves perspectives de gènere en la història cultural, coordinat per Javier Fernández Galeano, i un altre sobre fonts sensibles, sensitive sources, coordinat per Letícia Fernández Fontecha. Aquests dos últims investigadors són contractats Juan de la Cierva del nostre Institut Interuniversitari López Piñero. Seguirem també molt a prop els cicles que hi ha programats al voltant de tecnologia i capitalisme en els propers mesos des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica i també el cicle que s'està organitzant amb motiu del 30è aniversari de la societat per als mesos de gener, febrer, març i abril de l'any vinent. Bé, això és un poc el programa que tenim més o menys enllestit de moment per a aquest curs i per a iniciar, com dic, anem a començar amb aquesta sessió de presentació per a la qual dono la paraula ja al coordinador del projecte, Sabers en Acció, José Ramón Bertomeu. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a todas las personas que están participando en esta sesión. Hay muchas personas conectadas de diversos lugares del mundo. Veo personas de Lisboa, veo estudiantes de América Latina. Y el objetivo del proyecto de esta presentación es presentar este proyecto colectivo de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica y del Instituto Interuniversitari López Piñero. Es una propuesta de hacer una nueva historia de la ciencia, la tecnología y la medicina libre y gratuita en formato digital y dirigida a un público amplio, pero con la vista muy puesta particularmente en estudiantes de grado y posgrado y doctorado de los diversos cursos que hay de estas áreas, ¿no? De historia de la ciencia, la tecnología y la medicina. Es un manual que se publica al mismo tiempo en castellano y en catalán. Yo voy a hablar en castellano, pero habrá otras personas que utilizarán el catalán. Y bueno, vamos a tratar de hacer una presentación lo más coral posible, porque el proyecto es coral, es colectivo y quisiera que de alguna manera la presentación reflejara este carácter colectivo del proyecto que estamos haciendo. Bien, vamos a empezar con la intervención de Alfons Zarzoso, que es el presidente de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica, una de las instituciones que ha impulsado este proyecto. Después hablaremos las personas que coordinamos la edición del proyecto, y particularmente Judith Gil, que es la persona que tiene la carga más importante en ese trabajo. Después daremos la palabra a todas las personas que han colaborado en el proyecto y que quieran intervenir y presentar sus impresiones, ¿no?, sobre su participación en el mismo. Tenemos también
algunas cartas que nos han enviado, pequeños textos que nos han enviado algunas personas que han colaborado y que no podían estar hoy en esta sesión. Y luego abriremos un turno de preguntas. Así que, bueno, tenemos muchas cosas por delante con el objetivo de dar una visión panorámica de lo que es este proyecto, que es un proyecto en marcha y del que nos gustaría recibir impresiones para ir moldeándolo en el sentido que sea necesario. Así que, en primer lugar, doy la palabra a Alfons Arzoso, como presidente de la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica. Endavant, Alfons. Bé, doncs, bona tarda a tothom, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y bien, yo seré breve en este saludo inicial y bueno, lo que quería decir es en primer lugar pues felicitar a José Ramón y a Judit por el impulso y la coordinación de este proyecto y daros las gracias por los resultados conseguidos y por el hecho de invitarnos a participar en esta presentación de los mismos. Y bien, me gustaría comentar pues que hace ya pues creo que fue a mediados del 2020 cuando José Ramón Bertomeu nos presentó ante la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y la Técnica el proyecto y la posibilidad de que nuestra sociedad pues participase e impulsase de alguna manera el proyecto en su versión catalana, pero también en sus nuevas líneas de trabajo, en estas fases 2 y 3 que están ahora entre manos. Bueno, como ha comentado él brevísimamente en la introducción que ha hecho, pues a nosotros nos convenció de manera inmediata, no solo por el significado del proyecto que estaba planteando, sino porque la actividad en lo que nos estaba solicitando a nosotros formaba parte o se inscribía en una de las actividades o de las líneas que como sociedad pues intentamos fomentar desde hace unos cuantos años. Y que consiste básicamente en intentar ayudar a jóvenes en formación, jóvenes que están estudiando, que se están haciendo un futuro, elaborando un futuro en la historia de la ciencia. Y en esta línea, pues el proyecto pues, encajaba perfectamente, ¿no? De hecho, lo que nos estaba pidiendo era una ayuda para de alguna manera, pues apoyar a lo que sería la figura de una editora al frente, ¿no? del proyecto. Como os digo, pues esta petición se inscribía en una línea de actuaciones que venimos llevando a cabo y bueno, pues por mencionarlas rápidamente, ¿no? Estoy hablando pues de la creación de premios de anuales a los mejores trabajos de investigación desarrollados tanto en la consecución del bachillerato aquí en Cataluña o bien en la consecución de los estudios de secundaria obligatoria en el País Valencià. Ayudas también en forma de becas para la participación en las diferentes actividades que llevamos a cabo en la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y la Técnica, desde las jornadas de Historia de la Ciencia y Enseñanza, a las jornadas de Astronomía y Meteorología o, sobre todo, el propio encuentro bianual de nuestra sociedad o la Escuela de Mahón que celebramos cada 2 años. Una escuela, bueno, pues, que como sabéis, este año la dedicaremos a las pandemias. Y luego también hemos creado también bolsas de ayuda para personas que están realizando prácticas en la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia, prácticas en los másters de Historia de la Ciencia, tanto de Barcelona como del Interuniversitario Valenciano. Y se trata de prácticas remuneradas, ¿no? Es decir, funcionamos de alguna manera como si fuésemos una entidad privada, una entidad con un gran presupuesto, pero no es así, ¿no? Realmente pues cuesta mucho desarrollar y apoyar este tipo de iniciativas, pero estamos absolutamente convencidos de que es una línea, la de la profesionalización, la de ayudar a la profesionalización, pues que vale la pena, ¿no? Y vale tanto la pena como el mismo objetivo de saberes en acción, ¿no? Que está, como comentaba José Ramón, pues también enfocado a ese tipo de lectores, de estudiantes
que están bueno, pues, intentando formarse, ¿no? Pensamos que este tipo de ayudas, pues, como la que tiene ahora Judith, han sido un éxito, como lo fueron en otras ocasiones las que elaboramos para proyectos como las rutas de historia de la ciencia urbanas, las crónicas de ciencia en forma de vídeos, o bien la figura de una periodista residente en la misma sociedad. En fin, todo esto no es por mostrar la cantidad de cosas que hace la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia, sino para que bueno, pues hacer ver de alguna manera que es una sociedad que se preocupa de alguna manera por la gente joven y que apoya proyectos bueno, que tienen este interés, ¿no?, colectivo, colaborativo, que es de alguna manera el espíritu de esta sociedad. Nada más, José Ramón, muchísimas gracias y si cabe, pues luego seguimos hablando. Pues muchas gracias, Alfons. Alfons también es autor de una de las secciones de Saber en Acción y, bueno, si tienes tiempo, pues luego también puedes participar como tal, o si no, bueno, algunas de las personas colaboradoras de esa sección también pueden hacerlo. Quiero agradecer a la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica este apoyo, sin el cual este proyecto hubiera sido imposible de desarrollar, ¿no? Porque hay una base material necesaria y en concreto el apoyo a la labor de edición que hace Judith Gil, que sin ella pues, no podríamos estar realizando todas estas entradas y la estructura de la web y en definitiva tener todo este material publicado. Porque este proyecto es un proyecto colectivo, un proyecto en el que participan muchas personas, bastantes de las cuales están hoy conectadas y creo que podrán intervenir dentro de un rato, ¿no? Nos podrán contar algunas de sus impresiones. Aquí están algunos de los nombres, desde luego quiero tener un recuerdo muy especial para María José Wagner, que falleció el año pasado y que estaba involucrada en la coordinación de una de las secciones. Y dentro de este grupo encontramos, como veremos, personas de diversas procedencias y trayectorias y que de alguna manera reflejan esa pluralidad de situaciones en las que se desarrollan las investigaciones en historia de la ciencia, la tecnología y la medicina. Y esa pluralidad de situaciones, de formaciones, de intereses, se refleja en una gran cantidad de temas, de fuentes, de aproximaciones, de personajes, que es lo que crea la riqueza de este proyecto, ¿no? He seleccionado aquí una de las entradas, de las letras de las palabras clave, ¿no?, que estamos ahora trabajando, que Judith está trabajando y que todavía está en una versión provisional. Pero bueno, colocar aquí toda esta lista de palabras, ¿no?, desde el DDT hasta Donna Haraway, pasando por Mendeleev, disección anatómica, desechos, demostraciones públicas, no sé. Es una lista enorme de expresiones y de temas que se encuentran en este proyecto precisamente por el equipo tan amplio, tan variado de especialistas que han tenido la generosidad de colaborar de forma desinteresada en este proyecto colectivo. El proyecto surge de una constatación de un cambio en las formas de acceder a la información en humanidades, en historia y particularmente en historia de la ciencia, ¿no? Es un cambio que tiene que ver con la aparición de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y esto, desde hace ya tiempo, nos llevó desde diversas materias y diversos planteamientos a tratar de buscar nuevos soportes, nuevas formas de presentar los contenidos de nuestra disciplina y también tratar de llevar a esos nuevos medios los nuevos relatos, las nuevas perspectivas, los nuevos protagonistas, los nuevos espacios, las nuevas tendencias en historia de la medicina, de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Y bien, yo creo que puede a lo mejor expresarse esta cuestión de forma gráfica con unas imágenes, ¿no? Este sería el lugar donde comenzaría cualquier trabajo sobre historia
de la ciencia, si se realizará, pues, por ejemplo, en el entorno de Valencia, en esta biblioteca histórico-médica que tiene esta magnífica sala de referencia, ¿no? Donde encontramos todos esos manuales de historia de la ciencia que bueno, suponen un punto de partida para cualquier investigación. Sin embargo, lo que nos encontramos en los últimos años es que cada vez más en los trabajos que se presentan, en los puntos de partida de muchas investigaciones, el material, ¿no?, que se utiliza viene determinado por este buscador, ¿no?, y por la suerte que se puede tener al poner alguna palabra dentro de este buscador, ¿no? Y esto es lo que nos ha conducido a tratar de posicionar dentro de estos nuevos formatos, de estos soportes digitales, pues contenidos que sean académicamente rigurosos, que además presenten de una forma amena los resultados o los temas, los problemas, algunos de ellos bastante complejos, pero de una forma lo más abierta posible, y de este modo pues tratar de entrar en disputa con todos esos otros saberes, ¿no?, que circulan en el entorno digital y que muchas veces pues, están en clara contradicción con las investigaciones que existen en estas áreas, ¿no? Bien, la forma de hacer esto es a través de un blog que pretende ser un manual o un manual que se basa en un blog. Es un género híbrido, ¿no?, entre estos dos elementos. Los manuales son instrumentos, ¿no?, didácticos que vienen desde épocas muy antiguas. Los blogs son más recientes, ¿no? Y nuestro planteamiento ha sido de mezclar las dos cuestiones y tratar de, al mismo tiempo, ofrecer con estas herramientas novedades, las últimas novedades en la investigación, ¿no? Productos solventes y basados en las últimas investigaciones, ¿no? Bien, para ello hemos utilizado el recurso del relato corto. Hemos tratado de buscar los textos lo más cortos posibles, ¿no? Ahí tenéis un par de ejemplos, ¿no?, de esa serie de libros, ¿no?, de Oxford University Press que hacen introducciones muy, muy breves, ¿no?, de menos de 100 páginas a la historia de la física, por ejemplo, o esa historia de la medicina escandalosamente breve de Jacqueline Dufin, que bueno, pues representa de alguna manera ese interés por presentar de una forma muy corta ideas, no tanto datos, no tanto un saber enciclopédico, sino más bien semillas para reflexionar, ¿no?, para pensar temas desde otro punto de vista, desde otras miradas, con otros personajes. Y nuestro planteamiento ha sido elegir textos realmente muy cortos, mucho más cortos que el del libro de Jacqueline Dufin, ¿no? Son textos de 1.500 palabras, ¿no? Realmente son textos que se leen en unos 10 minutos y hemos tratado de basarnos de alguna manera el poder que tienen estos relatos cortos, ¿no?, como lo hacen pues, autores como Borges o como Alice Munro, que en un plazo muy corto, ¿no?, un fragmento muy corto de papel, son capaces de transmitir ideas para repensar temas, ¿no? Y quizás este texto de Jorge Luis Borges sobre el rigor de la ciencia nos habla de los peligros, ¿no?, del saber enciclopédico, del tratar de abarcarlo todo, ¿no?, de tratar de hacer mapas que se parezcan demasiado a los territorios, ¿no?, que al final acaban sin servir para nada. Pero además este texto y otros que podríamos citar, ¿no?, nos indica también el poder del relato corto para tratar de señalar ideas, ¿no? No tanto para transmitir datos, sino para tratar de señalar una determinada perspectiva, ¿no? Hacer pensar, digamos,
releer determinados problemas. Y ese es el planteamiento, ¿no? Textos muy cortos que aportan nuevas miradas, que van acompañados con una gran cantidad de bibliografía. Eso también es cierto. Todos los textos están fundamentados en una gran cantidad de materiales bibliográficos que permiten continuar las lecturas, textos cortos que después permiten nuevas lecturas, y además hay conexiones a páginas de Internet, con vídeos, con material de apoyo, textos clásicos. Y bueno, pues de alguna manera se trata de, con este tipo de planteamiento, el tratar de recoger las nuevas tendencias en historia de la ciencia, la tecnología y la medicina. Hay toda una tradición de producción de manuales en este campo, desde el siglo XX y el XIX ya encontramos, ¿no? Pero bueno, hay toda una gran cantidad de obras que tratan de recoger estas materias desde el siglo XX. Y estos son algunos ejemplos, ¿no?, tomados de la biblioteca que he mencionado antes. Y a finales del siglo XX, las últimas décadas, hubo una gran transformación en todos estos campos, que de alguna manera fue difícil de transportar a las obras, a los manuales, a las enciclopedias. Muchos manuales de finales del siglo XX parten de esta idea, ¿no?, de la dificultad de recoger esos cambios que muchas personas pensaban que habían ocurrido en la historia de la ciencia y que obligaban a reescribir estos grandes manuales que ya se habían creado anteriormente. Bien, esto produjo toda una serie de debates en torno a los relatos, los personajes, las escalas, que bueno, dio lugar a nuevos tipos de productos, de manuales, de enciclopedias, de diccionarios, que trataban de recoger de diversos modos esta renovación de la historia de la ciencia, ¿no? Para nosotros, estas que están aquí, estos que aparecen, pues fueron algunos de los que más nos sirvieron, ¿no?, para pensar el proyecto. Y en particular el libro de Patricia Fara, que fue una obra que en los años 2000 luego se tradujo al castellano, se han hecho traducciones a otras lenguas, pues de alguna manera sirvió para renovar los relatos en historia de la ciencia, ¿no? Es una obra que está escrita según una ordenación al mismo tiempo cronológica, es decir, avanzando a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo temática. Una de las revisiones decía que tiene una ordenación cabalística, porque utiliza siempre 7 partes y 7 capítulos, ¿no? Está dividido en 7 partes y cada parte tiene 7 capítulos, ¿no? Y bueno, esta ordenación temática cronológica pues incluye toda una serie de temas que van sucediéndose, pero al mismo tiempo saltando en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y esto era romper con muchas de las narraciones o de los relatos, ¿no?, que se habían establecido en la historia de la ciencia en los años anteriores. Y en cierto modo iba en la dirección, ¿no?, de recoger estas nuevas tendencias. Otro libro es el de Ian Morus y Peter Bowler, también quizás más tradicional, ¿no?, pero también tiene, por un lado, una ordenación cronológica y otra temática. Y luego otra obra, también una obra colectiva, dirigida por Dominique Pestre, que en 3 volúmenes, y donde realmente el objetivo de transformar las narraciones en las que se organizaban estos libros, también los personajes, los espacios que se estudiaban, realmente es uno de los que más llevó adelante esta propuesta de innovación, ¿no? Se trataba, en cierto modo, de
asumir que en las narraciones se incluían no solamente nuevas perspectivas, nuevas fuentes, sino también, sobre todo, nuevos protagonistas, nuevos objetos, nuevos espacios, nuevas geografías, ¿no? En cierto modo, muchas de estas obras pretenden el objetivo de provincializar la ciencia, la tecnología europea y situarla en un campo más amplio con otros objetos, personajes, espacios y, de alguna manera, observar también problemas tradicionales, personajes más o menos conocidos, pero desde los márgenes, desde otros puntos de vista, ¿no? Bien, y creo que este es un planteamiento que encontramos también en las revistas de historia de la ciencia, en las revistas académicas, donde encontramos integrados saberes de muy diverso tipo, historias relacionadas con la tecnología, otras más con la medicina, otras con diversas disciplinas científicas, otras que tienen que ver con historia agraria. Por ejemplo, en este último volumen de la revista ISIS, que es la revista de la Sociedad Internacional de Historia de la Ciencia, pues encontramos desde un capítulo dedicado a un raticida, un virus raticida, que está estudiado por Lucas Engelman, otro trabajo que está dedicado a la creación del Instituto Pasteur en Irán, otro que tiene que ver con química y religión en Filadelfia a principios del siglo XIX, otro sobre el jardinero filosófico y la experimentación en el mundo atlántico, otro está dedicado a la fiebre del heno, y luego encontramos una conferencia, la conferencia principal, que es de Francesca Bray, que bueno, pues, nos presenta una historia de los tubérculos, adoptando una perspectiva que es común en muchos otros casos, seguir a un objeto, a una planta, y bueno, entremezcla aspectos muy diversos de historia ambiental, con historia agraria, historia de la medicina, historia de la tecnología. Bien, creo que es un planteamiento que es muy general y desde luego es dominante en el mundo académico, en las revistas especializadas, pero quizás que todavía hay mucha labor por hacer para trasladar este tipo de planteamientos al mundo de los manuales y sobre todo al mundo de los soportes digitales, donde siguen dominando otro tipo de narraciones, otro tipo de relatos más acordes con otras épocas. Incluso por citar, y ya digamos sería el último ejemplo, ¿no? Una de las últimas propuestas, ¿no?, de elaboración de manuales en áreas como la historia de la medicina o también la historia de la química, donde algunas personas estamos colaborando. Bueno, pues he seleccionado este ejemplo de la editorial Bloomsbury, que es esta colección de libros, como se puede ver aquí, de pequeño tamaño, si lo comparamos con otras obras de historia de la medicina, donde bajo la dirección de Roger Kutter se trata de presentar con una ordenación cronológica la historia de la medicina a partir de estos volúmenes en capítulos que siempre se organizan del mismo modo. Es decir, tenemos desde la antigüedad, el Renacimiento, del siglo XVIII, así como están organizados los diversos volúmenes, y luego dentro de cada volumen se repite esta organización: medio ambiente, alimentación, enfermedad, animales, objetos, experiencia, mente, cerebro, autoridad, ¿no? Y esto ocurre exactamente igual en la edición que se está haciendo, que no ha salido todavía, en unos volúmenes semejantes en historia de la química y también en otras áreas. Bien, cada uno de estos capítulos tiene 20 páginas y se van, ya digo, repitiendo a lo largo del tiempo, de manera que se compagina esta ordenación cronológica con esta ordenación temática. Bueno, pues digamos que este planteamiento está plenamente en la línea de lo que pretendemos, lo que estamos haciendo dentro de este proyecto de saberes en acción. Bien, vamos a pasar ahora a la presentación del proyecto. Voy a dejar ahora la palabra a Judith Gir, que es la editora del proyecto y que nos contará
cómo se ha organizado estas diversas entradas. Solamente, por conectar con lo que estaba diciendo ahora, se puede ver que en la primera parte que se elaboró, pues era una parte que estaba organizada de forma cronológica, parecido a este manual que hemos visto ahora, de Historia de la Medicina, pues esa historia cronológica se solapaba con una estructura temática que se iba repitiendo en cada uno de esos apartados, donde en cada uno de ellos, en la antigüedad, la Edad Media, eran épocas o periodos más o menos tradicionales, y bueno, en cada uno de ellos pues se iba tratando de una biografía, de un espacio, de un objeto, de un experimento, de una controversia, de manera que se iba reproduciendo un mismo esquema a lo largo de los diversos periodos, de manera que se permitía establecer comparaciones y establecer una continuidad. Dejo ahora la palabra a Judith para que nos presente el contenido del manual. Adelante, Judith. Gracias. Buenas tardes a todas las personas que están asistiendo a esta presentación. Bueno, enlazando un poco lo que veis también que pone en la diapositiva, todos los textos son más o menos de, pues eso, unas 1500 palabras, más o menos. Siempre hay alguno un poco más corto, otro más largo. Se supone que la idea es que se lean en no mucho tiempo, 10-15 minutos. Y bueno, por no repetirme, como ha dicho ya José Ramón, pues se repite la estructura y va a lo largo del paso del tiempo, ¿no? Esta es la primera parte, ese recorrido cronológico. La segunda parte, en cambio, es un recorrido temático. Entonces, la estructura, lo que es el esquema de las entradas es el mismo en las dos partes y, bueno, la parte 3 y la parte 4 que os explicará luego José Ramón aún estamos en proceso, pero la idea es siempre la misma. Un título corto, luego un subtítulo que es como una pequeña explicación un poco más larga de ese título inicial y luego el texto que no tiene subapartados ni demás, se lee sin que haya interrupciones. Y bueno, pues la idea en este estilo distinto de hacer los textos es que bueno, sean o bien biografías o bien se hable de objetos, es decir, que los protagonistas sean esos objetos o esas controversias o esos espacios, por ejemplo, ¿no? Experimentos, etcétera. Que eso es lo que también es un punto novedoso de este proyecto. Todas las entradas tienen imágenes y también todas tienen una lista de palabras clave que luego volveré a mencionar. Y cuando acaba, ya al finalizar la entrada, hay una parte de fuentes para profundizar si alguien quiere más información sobre ese tema. Entonces, allí podéis encontrar desde lecturas recomendadas que pueden ser manuales o pueden ser artículos. También podéis encontrar fuentes, muchas de ellas primarias, estudios especializados sobre el tema del que trata la entrada y también recursos online, que puede ser vídeos que están colgados o documentales o incluso artículos, es decir, no tiene por qué ser un recurso audiovisual necesariamente. Como decía, la parte 2 es un recorrido temático y en ese sentido hay más o menos unos 20 capítulos. No están siendo publicados en el orden en el que están aquí, pero luego sí que se puede navegar bien y ver el orden establecido, digamos. Podéis ver aquí que son de temas muy diversos, es decir, desde cuestiones que tratan el tema del papel de las mujeres en la ciencia y cuestiones de género, a uno centrado solo en controversias, también en saberes expertos, es decir, qué es lo que define que alguien sea considerado experto en un campo. Hay otro que habla de la enfermedad, pero desde el punto de vista de la pluralidad de saberes y de prácticas dentro de la práctica de la medicina. Luego tenemos otro que habla de esa relación entre religión y ciencia. Más adelante podemos encontrar otro que habla de los públicos de la ciencia, es decir, a quién está dirigida la ciencia y cómo se presenta ante esos públicos. Hay uno que habla, como veis aquí, sobre la lengua, es decir, cómo se comunica y cómo se escribe la ciencia.
Y luego tenemos otro sobre culturas visuales, es decir, ese llamado el giro visual, ¿no? Como la importancia que tiene centrarse no solo en fuentes escritas, sino también en fuentes como podría ser un dibujo, una escultura, una película, etc. Más adelante hay otro capítulo que trata sobre epidemias y sociedades. Tenemos también uno sobre tecnologías en acción, que habla de historia de la tecnología, siempre desde una visión crítica. Más adelante tenemos uno sobre medicina y bueno, la relación entre medicina, locura y sociedad. Tenemos otro de medio ambiente, que también habla de temas muy diversos: alimentación y salud, espacios y lugares, medicamentos y salud, ciencia y ley. Es decir, podemos ver que en esta parte 2 se tocan temas muy distintos, ¿no? Y eso también es interesante, sobre todo por la manera de enfocar cada una de las entradas. A la hora de, bueno, una vez se entra en la web, hay muchas maneras de encontrar la información, ¿no? Una de ellas es mirar las páginas en las que están los capítulos de cada parte ordenados, es decir, por periodos, ese recorrido cronológico de la parte 1. Hay otra página dedicada a temas, que es ese recorrido temático que os acabo de describir. También podéis encontrar información sobre todas las personas que formamos, me incluyo, parte del equipo de redacción. Podéis ver una breve biografía de cada uno de nosotros y también el enlace, o sea, a todos los artículos que ha escrito cada persona. Porque si, por ejemplo, os ha interesado mucho lo que ha escrito uno de los, ¿no?, un artículo que por lo que sea habéis llegado a él y os ha interesado mucho la manera de escribirlo, pues tenéis la opción de buscar qué más ha escrito esa persona en Saberes en Acción. Las palabras clave que comentaba también que tienen cada entrada se han convertido en etiquetas y se puede navegar a partir de ellas, un poco como, bueno, pues como en un libro o en un manual, que al final del libro te salen esas palabras y te dicen en qué página están. Bueno, pues aquí directamente te enlaza a las entradas cuyos autores hayan decidido que esa palabra clave forma parte de ellas. Por último, hay también una posibilidad de navegar por categorías, que hay categorías varias, ¿no? Tenemos equipo de redacción, que ya ha salido, también tenemos periodos, tenemos temas que no se corresponden con el recorrido temático, son temas distintos, pero también se puede hacer, por ejemplo, por disciplinas, ¿no? O por espacios, por geografías, personajes, instituciones, es decir, y esto también se va creando a medida que va creciendo el proyecto. Por último, ya lo ha comentado también José Ramón, la web está íntegramente en catalán y castellano, así que se puede navegar tranquilamente en cualquiera de los dos idiomas. Y luego ya, bueno, ahora mismo lo que hay es esas partes 1 y 2, ¿no? Pero estamos trabajando en las siguientes partes y aquí cedo la palabra a José Ramón de nuevo, que os hablará de estas partes 3 y 4 que tenemos previstas. Sí, muy rápidamente. Está prevista una parte tercera que sería con recursos, con estudios, fuentes, un apartado que organizaría la forma de buscar información, tanto primaria como secundaria, en historia de la ciencia, y que de alguna manera se basaría en las bibliografías que se han creado ya, y además organizaría otros materiales que hay ya disponibles y permitiría, pues, tener un marco general para hacer búsquedas de bibliografía, de fuentes primarias y de bibliografía crítica, bibliografía secundaria, como, bueno, suele ser habitual a veces en muchos manuales que acaban con un capítulo de este tipo o con un capítulo de fuentes de información, ¿no? Y tras estos capítulos, o casi al mismo tiempo, el manual tendrá un siguiente volumen, o no sé si así habría que hablar de volumen. Estamos hablando de volumen cuando nos referimos a esta obra como un manual, ¿no? Pero claro, cuando no tiene sentido, cuando la describimos como un blog, ¿no? Y este carácter híbrido crea estas situaciones, ¿no? Un poco ambiguas, pero que nos resultan oportunas para poder utilizar las virtudes de los dos géneros, del blog y del manual, ¿no?
Y bueno, pues el proyecto continuará a lo largo de este año repensando los sesgos, las invisibilidades, los silencios que se han quedado en el camino de esas... hay ahora habría 30 secciones, cada una de 5 entradas, es decir, 150 entradas. Pues seguro que en esas 150 entradas, aunque hemos tratado, ya digo, de ofrecer nuevas perspectivas, nuevos espacios, nuevos personajes, objetos, abordar nuevas fuentes, ¿no? Como las visuales o los objetos, las materialidades. Aunque ese ha sido el objetivo, sin duda hay una gran cantidad de sesgos, invisibilidades y silencios que en parte vienen del peso que tiene la hegemonía de los discursos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y por lo tanto, hay ahora una fase nueva del manual blog, y que más bien ahora sería el blog el que debería tirar hacia adelante y no tanto el manual, ¿no? Donde se tratará de colectivamente, las personas que estamos trabajando en el proyecto, detectar esos sesgos, esos desequilibrios de género, geográficos, de espacios, los temas que no han quedado cubiertos, las aproximaciones que por las razones que sean, se han dejado fuera, y una de ellas puede ser porque no existen especialistas en el grupo, ¿no? Que hayan abordado estas cuestiones, y será necesario contar con personas de otros centros y también pedir la colaboración de otras personas que puedan estar haciendo uso del manual, ¿no? Porque el planteamiento que tiene el manual y desde el principio es de establecer una fuerte interacción con los públicos destinatarios, con las personas que van a utilizarlo, de formas que ahora no podemos imaginar, ¿no? Hemos tenido ya varias experiencias de este tipo, experiencias piloto. Tuvimos una primera experiencia de uso del manual en una de las matinales que organizamos de Historia de la Ciencia en Valencia. Ahora, lo ha comentado Alfons, el manual se volverá a presentar en otra de las matinales de Historia de la Ciencia y Enseñanza de las Ciencias, que tendrán lugar en Barcelona, creo recordar, en noviembre, a mediados de noviembre. Y bien, en esas presentaciones en las que se trabaja con el manual, hemos tenido oportunidad de ver ya algunos usos didácticos del manual. A lo mejor algunas de las personas que están ahora entre el público podrán comentar, ¿no?, esos usos que se han hecho del manual blog en diversos contextos, tanto en estudios universitarios como vimos en la matinal de febrero de este año, pues ya varias propuestas de uso en institutos de enseñanza secundaria. Y hubo toda una serie de trabajos realizados por estudiantes del máster de enseñanza, del máster de profesorado, que habían incluso avanzado propuestas didácticas en el aula, en el bachillerato, de este tipo de materiales, ¿no? Es decir, que el desarrollo futuro del manual blog estará condicionado por estas lecturas, estos usos, y queremos escuchar esas interacciones, queremos tener esas interacciones, queremos escuchar esas diversas experiencias, porque sin duda nos van a ayudar a dirigir el manual en un sentido o en otro, y también a detectar esos sesgos, esos fallos, esos silencios, esos temas que quizá no están tratados suficientemente, y a lo mejor esos excesos que hemos cometido en algunos otros, ¿no? Quizás eso es una parte en la que es más difícil incurrir, porque todavía hay muchas cuestiones abiertas. Y en cualquier caso, la decisión de hacia dónde irá el manual será una decisión colectiva, en principio del conjunto de personas que en este momento están colaborando y las que se irán incorporando en el futuro. Además, ya digo, de todas las personas que están utilizando ya el manual y que nos puedan enviar sus propuestas, sus sugerencias para dirigir las siguientes entradas, ¿no? Y los siguientes capítulos. Algunos de ellos están planificados, pero hay muchos otros que todavía tendremos que ir diseñando a lo largo de los siguientes
meses, donde tendremos otra reunión también del grupo de trabajo para pensar, ¿no?, cómo serán las siguientes entradas y las siguientes partes del manual. Bien, ahora es el momento ya de dar voz a las personas que participan en el equipo de redacción. Hay muchas personas conectadas del equipo. No sé si queréis, creo que la mejor forma quizás para hacer las intervenciones, pues podría ser, si os parece, tenéis una figura en la parte debajo de la pantalla, ¿no?, que es un símbolo de una persona levantando la mano, pues esto nos puede servir para ir dando las palabras, si os parece. Pero creo que había algunas personas que tenían que irse pronto, y creo que en concreto Jaume Valentines, ¿no?, efectivamente, ¿no?, creo que aquí es en arte. Así que podemos comenzar pues dando la palabra a Jaume, que es uno de los coordinadores de la sección Tecnologías en Acción. Endavant, Jaume. En vídeo o sense? En vídeo. Es veu o no? Sí. Bueno. Perfectament. Molt bé. Bueno, només que haver de marxar és que era possible que la meva xarxa caigués i jo amb ella i no volia això, semblar un derrotat aquí en aquesta formidable presentació. Molt benvingudes, moltes gràcies per la presentació. I, bueno, com per presentar la secció que coordinàvem el Jaume Sastre, que no pot estar aquí, doncs volíem començar pensant de la qüestió de que perquè els sabers es posin en acció en general, no, es necessiten objectes, eines tècniques, i en la nostra secció hem explorat com entren aquestes tecnologies en acció, no, i quines accions produeixes. I en especial hem triat recerques que il·luminen alguns dels angles morts de les narratives habituals sobre la tecnologia que estem cansats d'escoltar, com a mantres, no?, tant a la historiografia com llibres de text, campanyes de publicitat, campanyes polítiques, etc. No? I les recerques que presentem són, en general, recerques en curs, de llarga durada i inèdites, en gran part dels casos, i moltes ho seguiran sent perquè, entre altres coses, queden en els angles morts també del nostre treball acadèmic, no? Sempre a l'espera de tenir aquell temps per allò, aquells altres temes que ens apassionen i per aquells temes que sempre no entren a les formes canòniques de la disciplina, no? I en aquest sentit sí que volíem agrair, no, a Sabers en Acció per haver-nos donat un espai de llibertat d'expressió historiogràfica, podríem dir, per haver-nos fet, no, treure el temps de sota les pedres, per incitar-nos a tirar aquella pedra sense amagar la mà, objectius que creiem que ja saben en els primers correus del José Ramon quan ens va convidar per aquest projecte. Per presentar la secció, ràpidament, la secció va una mica a intentar repensar sobre la majoria de discursos sobre la tecnologia que se centren, no, com estem prou acostumats, en el món digital i en l'anomenada ara economia verda, no? I ens parlen, no, d'aquelles noves revolucions de la tecnologia que donaran finalment una giravolta completa a la història, no? I aquesta, com ja sabeu, és una història que es repeteix constantment i que ja hem sentit en tantes altres ocasions, no? Els experts ens portaran al tecnoevent promès i en aquest sentit volem contrastar, no, i pensar, doncs, que potser no hi ha res més vell que aquests discursos sobre el nou, no? I per pensar aquests discursos i per donar-li la volta als episodis d'aquesta secció, no, pretenen això, donar eines, no, per pensar críticament els paisatges del passat i el futur. I no sé si tinc temps a presentar-los breument. Bueno, doncs, a l'article que obre la secció, el Ferran Aragón, el Jaume Sastre i jo ens qüestionem què és la tecnologia. De fet, i per respondre això ens centrem en la materialitat que sustenta l'Europa fortalesa, en un d'aquests espais amagats que generalment no surten a les històries de ciència de la tecnologia, en aquest caos Melilla, no? I veure com, a pesar de la retòrica que envolta les fronteres, del high-tech, dels drons, de la biometria, les fronteres, i en particular les fronteres de Melilla depenen de tecnologies molt velles, com les concertines, el filferro espinós, controlen el moviment a través d'una cosa
tan universal i tan antiga també, com el dolor. L'article de l'Owen Phillips se centra en la producció i usos de rellotges de precisió com el que duia el Capitán Cook a les seves expedicions, i el text crec que és una bomba de rellotgeria i propi, no, contra aquelles dolces visions que ja estem una mica cansats d'escoltar sobre el món de l'edat moderna, d'aquella circulació simètrica de sabers, de la col·laboració feliç entre reis i artesans, no? I en aquest sentit, l'Owen surt de la narrativa heroica i tecnoglobalista dels descobridors, no? D'aquest wonderful world de l'edat moderna. L'article de Marta Macedo va cap a les selves, cap a les plantacions de cacau de la colònia portuguesa São Tomé i Príncipe i explora com les formes d'organització científica de la fàbrica no es poden entendre sense les formes de gestió administrativa a les plantacions i, clar, sense entendre tampoc les violentes formes de treball que la caracteritzaven. Ned Somerville, muera la reina, asociación o muerte. I amb aquesta citació comença el seu text que parla del primer moviment ludita a Barcelona, el primer moviment de destrucció de màquines i com paral·lelament, però gens paradoxalment, doncs comença a existir un interès per l'exhibició de màquines, no? Per donar una imatge tecno-optimista de la tecnologia lligada al progrés i al benestar social. I és que quan la tecnologia entra per la porta, les resistències a la tecnologia entren per la porta al darrere i això ens du a l'últim article que tanca la sessió amb Luisa Sousa, que està aquí amb nosaltres avui també, i amb la que hem intentat repensar què és la tecnologia a través d'això, de la seva contra, la resistència a la tecnologia, i esbossem 7 tesis sobre la resistència a la tecnologia i un cas d'estudis, el cas de com el desenvolupament de les energies renovables a Catalunya, avui també anomenades, dèiem, energies, van estar profundament lligades a les resistències contra l'energia nuclear durant la transició. Per acabar, sol dir que compta la secció amb imatges d'arxiu, fotografies dels autors i una pintura magnífica d'una col·laboració amb una artista portuguesa, Isabel Simões, a qui agraïm molt també la seva participació en aquest projecte, i són 5 peces col·lectives que crec que són el fruit també de discussions en passadissos i als carrers, aquestes coses que a vegades no es veuen també de la Science in Transit i in the web, no? I tenim el plaer immens de ser els amics, d'haver participat en aquestes discussions i de ser amics dels seus autors, no? Bueno, doncs esperem que aquesta secció també pugui seduir tant com sovint sedueix la veu de l'expert o les noves apps d'Apple. Moltes gràcies i moltes gràcies per deixar-nos participar també en el projecte, que esperem, si podem, amb vosaltres o potser sense, seguir-lo desenvolupant amb noves aportacions. Moltes gràcies, José Ramon. Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies també, Jaume, i a Luisa, que també està seguint-nos, perquè crec que ha estat una secció molt interessant dins de la línia del que nosaltres volíem fer i esperem que tindrem més seccions perquè, evidentment, la part de tecnologia és clau dins del projecte. Bé, seguim en més intervencions, més persones que podeu intervindre. Endavant. Veig Montse Cabré, que ha coordinat la secció. Un moment. Montse, no sé si t'acabo de donar la paraula, si pots engegar el micròfon. Sí, em sentiu? Molt bé. Sí, perfecte. Hola, Montse. Jo no us veig, però buena tarde a tothom, buenas tardes. Está aquí también María Jesús Antesmases y que ha coordinado uno de los capítulos. Estamos muy contentas junto con Teresa Ortiz, que no ha podido estar esta tarde, de haber participado en este proyecto y felicitamos a esta coordinación estupenda que habéis hecho y a todos las colegas que han participado, porque realmente nos parece muy interesante. Y lo que queríamos presentaros un poco de nuestro capítulo, ¿no? Es daros un poco una mirada somera, ¿no? Y lo que hemos querido hacer es un poco
ver cómo hoy en día esta aproximación a la historia de la ciencia desde una perspectiva de género ha pasado ya a formar parte de la mirada que muchas historiadoras e historiadoras hacemos, ¿no?, a los temas más novedosos y también a los más convencionales. Podría decirse, por lo tanto, que ha pasado a ser ya una mirada muy transversal y muchos de los capítulos de Saberes en Acción así lo muestran. Se trata ya de una cuestión que necesariamente debe plantearse para abordar los diferentes temas que interesan a la historia de la ciencia. Por ello, lo que hemos querido en nuestro capítulo es enfocar diferentes cuestiones que de un modo muy específico han afectado y afectan a las interacciones entre ciencia y género. En primer lugar, que la ciencia ha tenido y todavía tiene un papel de primer orden en la elaboración de teorías sobre la diferencia sexual y en la legitimación de la desigualdad entre los sexos, una idea muy cuestionada hoy en el mundo occidental. Y mostrar también cómo ese cuestionamiento no ha sido fruto de la evolución natural de la ciencia ni de la sociedad, sino de las transformaciones históricas propiciadas por las críticas de las propias mujeres, y de ahí que hayamos querido titular nuestro capítulo como Las mujeres transforman las ciencias. Hemos querido mostrar también que existe una larga historia de críticas de las mujeres al conocimiento hegemónico. La labor de reafirmación de las sociedades patriarcales desarrollada por la ciencia ha sido contestada por las mujeres al menos durante 7 siglos, aunque fue en el XX y el siglo XXI, paralelamente a nuestro acceso masivo a la educación universitaria, cuando las voces que reclamaban la despatriarcalización del saber han llegado a alcanzar una mayor influencia en el seno de las instituciones académicas. Y el hecho de que sea un fenómeno poco conocido muestra precisamente otra de las cuestiones que hemos querido señalar en el capítulo, una vulnerabilidad de la autoría femenina, una vulnerabilidad que es crucial en la falta de reconocimiento y la falta de atribución de la autoridad científica a las mujeres. No nos hemos centrado en un único personaje, sino en diversos y pertenecientes a periodos históricos alejados del mundo contemporáneo, y esto lo hemos hecho conscientemente, además de por nuestra propia expertise, ¿no? Pero también porque es en el mundo contemporáneo donde suelen situarse los orígenes de estas críticas, ¿no?, al calor del feminismo de primera ola, y hemos querido, por lo tanto, incidir en que tanto la producción de la ciencia como sus críticas son un producto del trabajo colectivo y de larga duración, ¿no? Como concepto hemos querido abordar el androcentrismo, un concepto fundamental para analizar el carácter sesgado del conocimiento elaborado en las sociedades patriarcales, de la descripción anatómica del cuerpo femenino en el siglo XVII hasta la medicalización de la menopausia. En el proceso de construcción de conocimiento sobre el cuerpo sexuado, la ciencia ha reflejado y a la vez ha potenciado la asignación de valores culturales diferenciados y jerarquizados a los cuerpos masculino y femenino, y hemos querido mostrar cómo la contribución de la ciencia y de la medicina a la legitimación de la desigualdad de mujeres y hombres, ¿no? También mostrar cómo a lo largo de los siglos la producción de bienes, de saberes y de cuidados salió de los hogares, ¿no?, y favoreció la consolidación de ese afuera reservado a los hombres como espacio único de conocimiento. Y la mirada al espacio familiar como espacio colectivo, generador de saberes, esa mirada hace visible la diversidad también de lugares donde se produce y se pone en valor el conocimiento fuera de las instituciones científicas.
una producción de conocimiento que es generalmente ignorada, olvidada por la modernidad y oculta tras esos templos de saber y de autoridad, ¿no? Que son reflejados por las instituciones científicas, ¿no? Hemos querido trabajar ese espacio colectivo y también hemos trabajado mujeres, colegas de diferentes generaciones, mujeres más senior y mujeres colegas más jóvenes, y hemos tratado de contribuir a esta transversalidad, ¿no? En la historia de la ciencia, a lo que se refiere al género y a las mujeres. Un poco atropelladamente hemos intentado así resumir lo que creemos que es más importante de la aportación que hemos tratado de hacer. Muchísimas gracias, Montse, y muchas gracias también Teresa y María Jesús. Efectivamente, es una de las secciones fundamentales, y no solo como sección, sino como mirada, porque esa perspectiva de género tiene que estar presente en todos los apartados, ¿no? Porque quizás es una de las cuestiones que más han renovado la historia de la ciencia de las últimas décadas. Así que tendremos que seguir, ¿no? con nuevos apartados y construyendo, ¿no? esta sección a lo largo de este año que viene. Muchas gracias, Montse. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Hay bastantes personas del grupo que están entre las personas participantes. Creo que había, por ejemplo, Quique Perdiguero. No sé si estás conectado, Quique. ¿Sí? Sí. Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis? Adelante. Enrique fue el coordinador, ¿no? de la sección de la pluralidad de saberes y prácticas respecto a la enfermedad. Y bueno, te doy la palabra para que presentes esa sección. Adelante. En esta sección lo que hemos pretendido, Caroline Smith, Mariluz López Cerrada y yo mismo, es presentar un problema histórico que ha sido estudiado con bastante detenimiento, sobre todo en las 2-3 últimas décadas, y que también ha tenido mucha relación con planteamientos provenientes de la antropología sociocultural médica. Es una línea de investigación que los tres hemos mantenido durante años y que hemos querido darle un cariz que entrase bastante en diálogo con la actualidad. Sobre todo porque, bueno, en los últimos años ha habido un posicionamiento de las autoridades en relación con este tipo de otras maneras de curar, que, bueno, pues ha sido un poco, por decirlo de algún modo, peculiar. Yo creo que basado fundamentalmente en modos de entenderlo sin demasiada información, y lo que hemos querido plantear pues es precisamente modos fundados de entender una realidad, que es que en cualquier sociedad los modos de entender, de gestionar, de afrontar, de tratar de evitar, de curar tanto la enfermedad, también evitar la muerte, pues siempre han sido muy variados. Entonces tratamos de organizar la sección en cinco textos, con las mismas características que todos los que venimos comentando, que comenzaran y acabasen por, primero, un planteamiento más teórico, como digo, con todas las cuestiones que se han venido discutiendo en los últimos 20 años, 30 años, tanto de la historia como desde la antropología, que se han ido intercambiando puntos de vista y que han ido pues refinando los conceptos, aunque este obviamente es un proceso en marcha. Y luego la última parte quería retomar más esta situación que vengo comentando en diálogo con la actualidad, ¿no? Un poco pues poniendo una serie de viñetas, por decirlo de algún modo, que plantearan pues cómo esa situación
tiene que ser leída en la actualidad como algo que históricamente ha venido siendo configurado con las características propias, obviamente, de cada contexto histórico. Los 3 textos intermedios lo que pretenden es ejemplificar esta realidad que a nivel histórico se ha venido produciendo. Entonces, Mariluz López Cerrada, de cómo se fue organizando y cómo hubo diferentes modos de entender el control profesional en la edad moderna, como pues algo que parece más cuadriculado, pues no lo es, ya habían una serie de podríamos decir, excepciones, y que en realidad lo que realmente importaba era la valoración social del sanador, es decir, lo que al final legitimaba que hubiera una u otra alternativa asistencial o curativa, tenía que ver más bien con cuál era la legitimación social, es decir, con si curaba y si la población lo consideraba como tal. En la misma línea, pero para un caso concreto, es lo que desarrolla Calvin Smith, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre el problema del pluralismo asistencial y que ahora está en la Universidad de Cambridge. En este caso, pues se ocupa de una curandera en concreto, Rosa, y insistiendo un poco en esa línea de intentar entender la complejidad de la valoración de la asistencia frente a la enfermedad en cualquier época histórica. Y el último de estos 3 textos, en medio del más programático y del más dialogante con la actualidad, está dedicado a un personaje pues, que puede ser paradigmático de lo que es el planteamiento de una alternativa terapéutica, en este caso, que es Samuel Hahnemann, que fue el que puso en marcha, en funcionamiento, el que propugnó, el que inventó, si pudiéramos decir tal palabra, un determinado modo de curar la enfermedad que consiste y consiste, y probablemente consistirá, en utilizar sustancias que lo que hacían es producir los mismos síntomas, o que producen los mismos síntomas que la enfermedad que se trata de curar, pero a dosis infinitesimales. Dicho así, parece un sistema de curar que es bastante pues, enloquecido, si me permitís la palabra, pero que realmente a lo largo de la historia ha tenido y tiene éxito según los contextos, y que en muchos países de diversos signos, desde Brasil hasta varios países de Asia, pues están incluidos hoy día en el sistema sanitario oficial. Es un buen ejemplo de cómo nuevamente pues una cosa que desde el punto de vista de la medicina oficial puede ser considerada pues bastante extraña, lo que son las líneas epistemológicas de desarrollo de la medicina científico-experimental, pues ha tenido ese seguimiento, porque realmente la legitimación de ese tipo de terapia y de otras es más social que científica. Este un poco ha sido el interés de los 5 textos de este tema, y yo sí quería hacer un comentario sobre la dificultad que hemos tenido los autores, y por otra parte lo interesante que ha sido, de intentar hacer textos que resulten comprensibles a la vez que rigurosos, e intentar condensar en unas pocas palabras para nuestra habitual costumbre de enrollarnos y matizar mucho. Y yo creo que esto ha sido difícil, pero a la vez enormemente enriquecedor, y no sé, el resultado no lo voy a juzgar yo, evidentemente, pero yo me siento satisfecho de ese ejercicio que nos ha costado mucho y que hemos discutido mucho. Los textos les hemos dado vueltas los 3 y el resultado pues ya dirán los lectores, pero eso ha sido muy interesante. Me parece que una de las cuestiones, entre otras muchas, que ya las habéis ido diciendo, de este proyecto tan bonito, es que nos ha obligado a los supuestos expertos a producir una cuestión, o hacer un producto que para muchos de nosotros ha sido, si no nuevo, parcialmente nuevo. Así que muchas gracias al equipo que puso en marcha y que sigue pilotando este proyecto, porque realmente creo que es algo muy valioso y que a los autores también nos ha dado valores añadidos de mucho interés. Gracias. Pues muchas gracias, Quique, y también al resto de personas que han colaborado en esa sección. Creo que ese reto lo hemos
tenido todas las personas, ¿no?, que hemos tratado de organizar secciones y realmente es una de las cuestiones quizás más creativas del proyecto. Pero en vuestro caso creo también que la experiencia que tú mismo tienes ya en el trabajo con blogs, pues ha sido determinante, además del dominio y de la reflexión en torno a estos temas que vienes haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, esta combinación pues, permite esperar que las personas que lean estos textos pues, nos van a dar una respuesta bastante positiva y, desde luego, lecturas creativas que quizás ahora no podemos esperar y que esperamos que nos lleguen, ¿no?, que nos den esas reflexiones que nos permitan seguir continuando. Bien, más personas veo más personas en la lista de participantes, no quiero señalar a ninguna más, sencillamente si pueden intervenir, únicamente levantar la mano. Tenemos también algunas intervenciones de personas que nos han enviado textos. Veo que Ignacio Soya ha levantado la mano ahora, pero si me permites, Ignacio, déjame un momento que lea uno de los textos que nos han enviado. En este caso es José Ramón Marcaida, que participa en la sección dedicada a culturas visuales y que hoy no podía estar con nosotros. Y bueno, pues nos ha enviado un texto donde nos dice: en mi contribución he querido resaltar el destacado papel que las imágenes y sus creadores desempeñaron en el desarrollo de las prácticas de conocimiento de la Edad Moderna. De esta compleja cultura visual de la ciencia moderna he querido destacar varios aspectos. En primer lugar, su dimensión material y técnica. Influenciados quizás por el predominio de las herramientas y recursos digitales, tendemos a entender estos materiales visuales como entidades abstractas, adimensionales y carentes de un sustrato material, cuando en realidad se trata de objetos realizados mediante una serie de técnicas sobre un soporte material muy concreto. Objetos, estas imágenes, están sujetos al cambio, a la manipulación y al deterioro. En segundo lugar, he querido recalcar el papel de las imágenes como receptores y transmisores de experiencias de lo inaccesible, como es el caso de las prácticas de conocimiento realizadas en lugares remotos y exóticos. Las imágenes funcionaron como vehículo en el que transportar desde estos lugares inaccesibles toda una serie de objetos, fenómenos y experiencias. Finalmente, he querido insistir en el carácter fluido y multidireccional de las relaciones que en la Edad Moderna mantuvieron estas imágenes y sus creadores con otros ámbitos de la cultura de la época, incluyendo, por supuesto, el mundo de la práctica artística y el coleccionismo. Quisiera terminar agradeciendo a Pepe Pardo Tomás y a Alfonso Zarzoso y los editores de Saberes en Acción su amable invitación a participar en este magnífico proyecto. Gracias a ti, José Ramón, por este trabajo. Y no sé si Alfonso, creo que se ha ido, pero no sé si estaba Pepe Pardo entre nosotros, y quizás sería ahora el momento, ¿no?, para que presentaras a grandes rasgos también esta sección. Adelante, Pepe. ¿Se me oye? Sí, espero. Sí, adelante. Sí. A ver, el vídeo. Bueno, la verdad es que José Ra lo ha dicho ya muy bien, pero no, la idea de culturas visuales que hemos coordinado Alfonso y yo, y sobre todo Alfonso, que pasa que como él se ha tenido que marchar, pues me quedo yo como participante. La idea, evidentemente, era no agotar el enésimo giro, esta vez el visual, en 5 viñetas, ¿no? Pero sí darle a otros expertos como José Ramón Marcaida una voz y recorrer diversos episodios de las culturas visuales que han traducido o donde se ha traducido el lenguaje científico, tanto en la Edad Moderna como en la Edad Contemporánea. Al final, además de José Ra, que abría o abre cronológicamente el arco de esas culturas visuales, la cerramos con una colaboración, creo yo, muy interesante, de Paula Aránzazu
sobre el cine, en realidad sobre la sífilis en el cine, ¿no? Era un case study que nos interesaba especialmente, conocíamos los trabajos de Paula y Paula tiene además una mano para la escritura que realmente desde el principio quisimos contar con ella y generosamente aceptó colaborar. Y en medio de este emparedado, los coordinadores hemos tratado de visitar otras culturas visuales. Alfons hizo la cuestión de aprender a observar, es decir, la plasmación en el aula de las diversas culturas visuales desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, la plasmación en el aula y la finalidad de enseñar y aprender a través de las imágenes. Yo traté de hacer una cuestión un poco dedicada al largo siglo XIX, utilizando la figura del flaneur, utilizando la figura del paseante por la ciudad y por lo tanto acercándome a una cultura visual urbana, pero digamos espontánea, que surge en la calle, en los bares, en los escaparates, en los pasajes de este paseante o de esta paseante, en donde intentamos también utilizando unas fantásticas antologías que han salido recientemente sobre las mujeres como flaneuse en el siglo XIX y en el siglo XX, esta idea de la cultura visual y la ciencia en esa cultura visual de la ciudad. Y finalmente, una obligación en el caso de las dos personas que coordinábamos esto, Alfons y yo, que como sabéis hemos dedicado bastante a reflexionar sobre la exhibición del cuerpo o en parte vivo, muerto, desnudo, vestido o troceado en plaquetas para ser observado de diferentes maneras y se redactó esta última parte dedicada, esta cuarta capítulo dedicado a mirar el cuerpo. Y esto es lo que hemos querido hacer. Evidentemente no se agota aquí, el tema de las culturas visuales da para mucho más y espero que Alfons se anime para esa tercera parte en donde trataremos de volver sobre estos temas para tratar lo que ahora no hemos podido abordar. Pues muchas gracias, Pepe. Y no solamente por esta sección, que es magnífica y era clave, ¿no?, para el tipo de planteamiento del manual, sino también porque en tu caso pues has estado desde el principio, también participas en las secciones cronológicas, en los capítulos dedicados a los siglos XVI y XVII, y también estás en otras secciones, ¿no? Con lo cual tienes una visión global de los diversos aspectos del proyecto y es muy de agradecer esa colaboración. Pero quería decir que se debe más a la tenacidad seductora de quien edita y dirige o coordina este proyecto y a mi condición de un poco de picaflor y en demasiados sitios quizá. Pero la verdad es que fue una experiencia, y ahora voy a decir una cosa, y con esto ya me callo. Una experiencia que nació con aquella propuesta del MOOC, ¿no?, y de aparecer en aquellos segmentos delante de una cámara hace ya algún tiempo. Y la verdad es que al principio, cuando acepté, no creía que esto iba a tomar estas dimensiones y me parece que el crecimiento, las dimensiones del proyecto se adecúan. Habéis sabido muy bien buscar la complicidad de muchísima gente. Hay mucha pluralidad. Jaume Valentínez hablaba de libertad d'expressió historiogràfica i jo crec que aquesta és una qüestió fonamental en aquest projecte. Aquí cadascú hem escrit, s'hem expressat, hem decidit, hem triat allò que hem volgut, no?, dintre, evidentment, d'unes coordinades, però jo crec que aquestes coordinades moltes vegades han sigut implícites perquè comulguem amb moltes coses igual, però dintre d'aquest marge hem tingut una llibertat absoluta de decidir i de fer, fins i tot de cometre heterodòxies o de cometre incorreccions polítiques i no hem patit cap tipus de problema sobre això. I aquesta és la qüestió que volia subratllar al final, no?, la llibertat en la qual ha treballat tantíssima gent i que això no sempre es pot trobar i crec que, a més, en el nostre petit món acadèmic no se sol trobar en absolut. O sigui que per aquesta banda, gràcies. Gracias a ti, Pepe. Efectivamente, el proyecto
viene de aquellos vídeos, ¿no?, que grabamos hace ahora unos 5 años para hacer un curso que todavía se puede ver en YouTube, ¿no?, de un curso de introducción a la historia de la ciencia, que más o menos equivale a la primera parte del manual y que se puede ver también, está enlazado en la primera parte del manual. Y está basado en estas complicidades y generosidades, ¿no?, porque creo que las personas que formamos parte del proyecto compartimos muchas formas de entender la historia de la ciencia, de la tecnología, de la medicina. Somos conscientes de que existen toda una serie de discursos hegemónicos y de que hay que realmente hacer una labor de construcción de estos discursos, a veces de una forma que podría ser en algunos casos un poco gamberra o políticamente incorrecta, ¿no?, porque a veces con esas 1500 palabras pues no hay para mucho más, pero es muy necesario, ¿no?, toda esa labor de pensar cómo transmitir este tipo de nuevas miradas y particularmente en el caso de las culturas visuales, ¿no?, donde esto, digamos, es algo que es obligatorio, ¿no? Bien, Paula también, que forma parte del equipo de esta sección, también nos ha enviado un texto donde presenta, es licenciada en periodismo por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y doctora en comunicación social por la misma universidad, y es además periodista cultural y crítica de cine, como señalaba antes Bebe Pardo, la diversidad de personas que han colaborado con el proyecto también enriquece, ¿no?, las perspectivas que hemos adoptado dentro de esa libertad para poder hacer aproximaciones que son diversas, pero tienen estos elementos de unidad que estamos comentando, ¿no? Señala que en ese sentido el proyecto Saberes en Acción espera poder contribuir junto con el resto de compañeros y compañeras a la divulgación de la historia de la ciencia, la tecnología y la medicina, y más concretamente en el ámbito de los regímenes visuales de la modernidad y su constitución a raíz de la automatización de la observación y la mediación tecnológica. Del mismo modo, ya como un pequeño anhelo personal, confío en poder trasladar a los lectores y lectoras la pasión y la reflexión por las imágenes científicas en las cuales ciertamente cuesta comprender el pasado y el presente de la ciencia, ¿no? Creo que esto es otro elemento importante, ¿no? Muchas de las contribuciones que se pueden leer aquí en este blog están hechas desde esta pasión y desde este sentimiento, ¿no?, de compromiso por presentar estas nuevas miradas, ¿no? Y en el texto de Paula se nota, pero también en muchos otros textos vemos esta pasión y este interés, ¿no?, por mostrar estas nuevas miradas. Bien, vamos a dejar esta sección y creo que había una palabra pedida por Ignacio Suay antes, así que si quieres, Ignacio, adelante. De acuerdo. Buenas tardes. Bueno, pues por una parte, muy brevemente, mencionaré que junto con José Ramón hemos organizado una de las secciones que es sobre saberes expertos, se titula, y ahí, bueno, hay diferentes apartados, uno sobre la tabla periódica de los expertos, qué tipo de expertos hay, otro sobre culturas forenses, por ejemplo, en el ámbito de la toxicología, en China, en otros lugares, cómo se formaban esos expertos en diferentes épocas. También los expertos en tránsito, es decir, cómo la circulación del conocimiento, los viajes científicos suponen un elemento importante para la configuración del saber experto, o otras cuestiones como, por ejemplo, las reflexiones sobre quién y cómo construye la autoridad en relación con los análisis de aguas, así como la relación entre expertos y democracia. En definitiva, diferentes cuestiones muy importantes sobre qué es un experto, cómo se construye su autoridad, su legitimidad científica, qué elementos intervienen, cuál es su representatividad en diferentes momentos históricos e incluso también en la actualidad. Y brevemente también me gustaría indicar algunas de las posibilidades que tiene este material en las aulas y los usos didácticos, ¿no? Y también como yo, por ejemplo, en mi caso los estoy utilizando cuando hay una asignatura nueva, aunque también puede ser no solo para organizar un curso, sino también si alguien tiene que realizar un trabajo sobre una asignatura.
se trata de utilizar este blog no como un material producido con especialistas, ya estamos viendo, ¿no? Si, por ejemplo, tuviéramos que diseñar un trabajo o un temario sobre historia de la tecnología, pues, por ejemplo, podríamos acudir al apartado de temas o de periodos, mejor dicho, y coger algunos de los capítulos iniciales dedicados a los orígenes de la ciencia, o el primero de la Edad Media, el primero de la Revolución Científica, o el primero de la ciencia de las profesiones liberales, y tendríamos una introducción a la construcción de la ciencia en esos momentos. A continuación podríamos ir a algún tema concreto, como por ejemplo el apartado dedicado al siglo XX en el apartado de cronológico, en el que nos pueden hablar de las grandes instalaciones tecnocientíficas, la relación con las industrias militares o los retos de la ciencia contemporánea. Tendríamos ahí otro bloque de trabajos relacionados con, gracias José Ramón por buscarlos, a pesar de que voy más rápido de lo que permite a veces el ratón. Bueno, diferentes temas, ahí los tenemos abajo, que nos permiten abordar las relaciones entre tecnología, tecnociencia, bueno, grandes instalaciones, reflexiones que podemos llevar al aula. Cambiamos de sección, sería a la de temas, y ya la ha presentado anteriormente Jaume Valentines, ¿no? Ese capítulo, pues por ejemplo, en un curso sobre historia de la tecnología o estudios STS, sería fundamental el del papel de la tecnología, las resistencias que se crean contra la tecnología, contra la tecnociencia, la responsabilidad de las personas que trabajan en ese ámbito. Y finalmente, a su vez, la versatilidad del material también permite incorporar al principio o al final otros capítulos fundamentales como el papel de las mujeres en la ciencia, las relaciones entre ciencia y medio ambiente, que también serían fundamentales en un temario de estudios STS, la relación entre ciencia y públicos, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, también variada la forma en la que se pueden trabajar estos materiales en el aula, desde proponer la lectura previa y discutir en clase los diferentes apartados, en base a una serie de preguntas previamente realizadas o en base directamente a los materiales tal cual, con discusiones menos guiadas, ¿no? Ahí también hay una variabilidad. Y finalmente se pueden complementar en la línea de si se han detectado algún sesgo, elementos que se quieran conectar con el contexto local, por ejemplo, pues se puede complementar esas lecturas con preguntas adicionales que pueden ser introducidas, ¿no? en esos debates en la clase. Y como vamos muy justos, pues simplemente eso, esta idea de materiales muy versátiles que pueden utilizarse en las clases, y tanto desde el punto de vista de los profesores y las profesoras como del estudiantado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por todas estas posibilidades que, desde luego, abre el uso que se haga del manual, que precisamente está pensado de esta manera, ¿no? Para que tenga la posibilidad de ser adaptado a diversos contextos pedagógicos, niveles educativos, para diversos tipos de prácticas, actividades, y que realmente, en la medida que sea usado, iremos descubriendo, ¿no? Cómo va funcionando, como tú has hecho en diversas asignaturas, que lo has ido adaptando y lo has ido empleando, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, estamos en el comienzo del máster de Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, y bueno, también se está utilizando, también en el máster de Barcelona se está utilizando. Es decir, bueno, ahora vamos a empezar a tener esas reacciones y esos usos que nos dirán, bueno, en qué dirección tenemos que dirigirnos. Había más personas que antes querían intervenir. Enric, no sé si puedes hacerlo ahora. Sé que tenías que irte, creo, luego, pero si quieres, puedes presentar ahora tu sección, si te parece. Sí. Adelante. Endavant. Sí, moltes gracias. Bueno, pues en el caso de la sección que yo he coordinado, la sección titulada Medicina, Bogeria y Societat en catalán, Medicina, Locura y Sociedad en castellano, pues lo que hemos intentado es básicamente, bueno, pues plantear, ¿no?, las relaciones
entre estos tres ámbitos en el mundo contemporáneo, a la manera de, bueno, pues lo que podríamos decir, bueno, pues trazar a partir de ahí una historia social y cultural de la modernidad desde un punto de vista muy particular, ¿no? Un punto de vista que ha ido adquiriendo, ¿no? con el paso de las décadas y con el tiempo, pues una relevancia social y una proyección cultural absolutamente innegable, como es el campo de las disciplinas psi, de la medicina mental y de las prácticas psicoterapéuticas, ¿no? Entonces, bueno, hay una pieza inicial en la que, bueno, pues se describe lo que hemos denominado ahí la invención de la medicina mental, la invención de una medicina psicológica de la locura en el tránsito a la modernidad, podemos decir en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, en distintos escenarios y con distintos actores más o menos relevantes o pioneros destacados, ¿no? Una medicina mental que se va a diferenciar netamente de las aproximaciones médicas a la locura previas, que se dan obviamente desde la antigüedad, en que, bueno, pues su objeto va a ser ya, digamos, bueno, pues el psiquismo del loco, y no meramente, pues, digamos, aquellos aspectos que puedan hacerse responsables en la disposición corporal del loco y que puedan dar cuenta de su padecimiento, ¿no? La invención de esta medicina mental lleva aparejada la aparición de una serie de retóricas y sobre todo de una mirada, ¿no? Esa mirada psicopatológica que esperamos en la segunda entrada, una mirada que sirve para comprender no solo la conducta individual patológica, podríamos decir, sino también bueno, pues patrones colectivos de experiencia y de comportamiento, en fin, sucesos o figuras históricas, ¿no? Sirve para aplicarla retrospectivamente y finalmente también para, bueno, pues, indagar en las implicaciones de una serie de realizaciones culturales con una supuesta miríada de efectos secundarios, ¿no? Posteriormente, bueno, pues, en fin, entramos a abordar en la tercera entrada la era de los manicomios, el dispositivo institucional más, bueno, pues más emblemático y más, bueno, pues más característico bueno, pues de estas prácticas, ¿no? y de estos discursos de la medicina mental. Es el manicomio moral, es una institución que a mediados del siglo XIX, bueno, pues empieza a proliferar, ¿no? En los países occidentales como la solución más ilustrada, más humanitaria y más, en fin, y más filantrópica, ¿no? Para atender y tratar a los locos, ¿no? Y solo unas décadas después se convierte, bueno, ella misma en un lugar de exclusión, en un lugar cuestionado, en un espacio en el que, bueno, pues domina el nihilismo, el abandono y la exclusión social, ¿no? Posteriormente nos ocupamos también de la aparición de lo que podríamos denominar tratamientos heroicos o remedios desesperados, ¿no? En el campo de bueno, pues de la medicina mental o de la psiquiatría, fundamentalmente a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Llega un momento en que, bueno, pues se van a desarrollar una serie de estrategias terapéuticas para, bueno, pues abordar o tratar la locura, o al menos intentar paliar sus síntomas más disruptivos. Algunos de estos remedios van a ser claramente agresivos, pero también van a tener una cierta efectividad y van a empezar, digamos, a formar parte de ese abanico de posibilidades terapéuticas que ofrece la moderna psiquiatría. Algunos se van a ir abandonando con el tiempo, otros perviven hasta la actualidad. Es el caso de aquel en el que nos centramos, que es, en fin, una práctica y una estrategia terapéutica centrada en el llamado electrochoque, en la aplicación de corrientes eléctricas para el tratamiento de trastornos mentales severos, que, bueno, pues como quizás sabéis, durante muchas décadas ha sido uno de los recursos terapéuticos más controvertidos, ¿no? de la medicina mental. Y finalmente, pues examinamos en esta entrada de la higiene a la salud mental las principales transformaciones que se han producido, especialmente a lo largo del siglo XX, en el marco y en los fines o en la función social de la psiquiatría, en la medida en que, bueno, pues se ha producido un desplazamiento de lo que podríamos llamar, pues, los fines más tradicionales vinculados a, bueno, pues la prestación especial o la defensa social frente a una serie de poblaciones
más o menos excluidas, a lo que podríamos llamar la promoción del bienestar en un sentido más propositivo del conjunto de la población. Es, por tanto, la aparición de la cultura de la salud mental en la que todavía estamos inmersos y que, bueno, pues prácticamente podemos decir que nos hace a cada uno de nosotros y de nosotras, pues usuarios potenciales de unos servicios PSI en continua expansión y que, por supuesto, en este contexto de pandemia, bueno, pues evidentemente vuelven a cobrar protagonismo como pues, uno de los, bueno, pues, de los recursos sociales fundamentales para lidiar con, bueno, pues, con la severidad del trauma psicológico y del impacto emocional causado por la pandemia. Y bueno, pues esta sería brevemente la presentación de este bloque, ya digo, con una, bueno, pues con una amplitud cronológica y temática, espero bueno, pues que suscite el interés de los lectores y de las, en fin, de las personas interesadas y que por otro lado pues intenta contribuir de alguna forma a lo que sería la historia de la ciencia, de la medicina y de la ciencia en la modernidad como uno de sus productos, bueno, podríamos decir, más característicos o conspicuos. Gràcies por revivir. Moltes gràcies. El espacio y el... Moltes gràcies, Enric. I realment era molt complicat, no?, el poder tractar tota aquesta varietat de temes, un tema amb tantes perspectives, vessants, no?, i poder comptar en un especialista com tu. I també gràcies a Xavi, no?, a Xavi Balaguer, que està col·laborant. Sí, oblidat esmentar, deixa'm que ho diga, oblidat esmentar que efectivament jo he coordinat el blog i he redactat bona part dels textos, però especialment en el capítol de la electrificació de la psiquiatria ha participat d'una forma molt important Xavier Balaguer, que és, com sabeu, estudiant de doctorat i membre també del nostre institut. I que treballa habitualment, no?, en el museu també, Efectivament. en els aparells, no?, que faran part de la seva tesi. Únicament volia afegir que gran part dels temes que tracteu, i particularment en aquest capítol, són els que es tractaran en els seminaris del mes de novembre, no?, del mes de novembre de l'Institut. I, clar, aquesta és una altra possibilitat que té el projecte. A mesura que anem creant materials audiovisuals, com seran aquests seminaris, es podrem afegir al projecte dins de la secció que tenim dedicada a recursos d'internet, vídeos, com en la primera part de temes, de períodes, tenim tota aquesta sèrie de vídeos de 5 minuts que havien gravat prèviament fa ara 5 anys. Així que, bueno, això continuarà enriquint-se i segur que continuarem col·laborant en més seccions i més entrades. Moltíssimes gràcies, Enric. Si em permets breument dir també que estem preparant justament una exposició que esperem que es pugui estar llesta i es pugui visitar al Palau de Cerveró, la seu de València de l'Institut, al voltant de la Pedra de la Bogeria, justament al voltant de la història de la terapèutica psiquiàtrica. I que pense que també ha sigut una activitat que es va desenvolupar també en bona mesura arran de la participació en aquest projecte. I aquest és un altre dels materials que anirem afegint al projecte. És a dir, que moltes d'aquestes exposicions tenen també normalment un resultat virtual, en forma electrònica, uns materials que podran anar afegint-se al manual. I aquesta és una de les qüestions que Alfons, que ara no està, havia remarcat sempre des de l'inici del projecte. Alfons Alfonso sempre ens ha dit que, a banda dels continguts del material, del manual, dels materials que anem afegint i els textos, les imatges, el manual, el projecte té una funció de coordinar, de recollir, d'organitzar, de classificar tota aquesta sèrie de materials que estem produint quasi totes les setmanes, pràcticament, en forma de vídeos, en forma de textos que pensem a la web, en forma de les exposicions virtuals, i el manual ens podrà permetre organitzar totes aquestes qüestions. Molt bé, gràcies, Enric. Ens queda una darrera intervenció, si no n'hi ha més mans d'altres participants que voleu intervindre, que és
el test que ha enviat Carmel, que si vols, Judit, podries llegir-ho tu i d'aquesta forma jo aniria presentant les diferents seccions. Carmel ha participat des de l'inici del projecte en la primera part, en la part dedicada a història antiga, edat mitjana, i s'ha enviat un test que, si vols, Judit, pots anar un moment. Sí. Endavant, si vols, pots anar llegint-lo. Sí, el llegeixo. Diu, després de la gratificant experiència inicial amb diferents entrades per a sabers en acció, he hagut de coordinar diversos mòduls temàtics. Fins ara he codirigit un mòdul, Ciència i Religió, amb Clara Florença. Ha estat un plaer i un privilegi compartir coordinació amb algú que coneix molt bé, millor que no jo, un tema com aquest. A més, comptar amb col·legues amb els que no tens la fortuna de treballar sovint ha estat estimulant. Amb Clara vam fer un plantejament general del tema. Pense que una molt bona entrada. En el meu cas concret, vaig preparar una entrada sobre la dissecció anatòmica. Cal recordar una píndola de Pepe Pardo en el tema de la revolució científica del MOOC, que ja versava sobre el tema, Jesús Català sobre el darwinisme i la seva recepció en diferents contextos, Pedro Ruiz va escriure sobre la sempre controvertida i interessantíssima figura de Newton, amb estudis incessants sobre ell, i Clara va escriure sobre el tema en el context del franquisme, a través d'un cas entorn a la paleontologia, les polèmiques entorn a l'Oreopitec. Crec que els textos han estat presentats magistral i elegantment amb una molt bona prosa. En l'actualitat coordina 2 mòduls en marxa sobre la història dels medicaments. Un primer sobre els medicaments dins el galenisme i un altre sobre el trial. Comptem amb historiadors de renom i ben coneixedors del tema, en 2 casos. Fins i tot una col·laboració arriba des d'Itàlia. En diferents ocasions he col·laborat amb aquests historiadors i és molt estimulant tornar-hi amb un projecte així. Finalment, col·labore amb un mòdul que va quedar en suspès i que havia de dirigir amb Maria José Wagner, les epidèmies en la història. Ara ha passat a les mans sàvies de Rosa Ballester i Maribel Porras. Serà de gran interès comptar amb aquesta aportació en els temps que corren. Voldria remarcar que tots aquests materials presenten una gran utilitat com a suport de les classes, ja siga com a treball previ, introducció, motivació o ampliació, i tant en classe de grau, màster o a la nau gran. Són, en definitiva, una via cap a la divulgació científica de qualitat, en un format àgil i versàtil. Llarga vida a Sabers en Acció. Molt bé i moltes gràcies, Judit. Moltes gràcies, Carmel, perquè ha coordinat i continua coordinant seccions que han estat clau per al projecte. En definitiva, crec que és evident el caràcter col·lectiu del projecte i tal com han esmentat ja algunes persones, la diversitat d'aproximacions i perspectives que permet mirades plurals i diverses al voltant de temes de vegades clàssics, però de vegades temes nous o temes marginats en les narracions tradicionals de la història de la ciència, la medicina i la tecnologia. I bé, ara, si no n'hi ha més intervencions, que no he vist més ara, seria el moment per obrir les qüestions del públic. Estem probablement ja en els últims moments de temps per a aquesta presentació. En principi hauríem de tancar al voltant de les 8, però crec que tindrem per a un parell, 2, 3 intervencions. I en qualsevol cas, bé, rebrem a partir de la pàgina del projecte, està indicat el nostre correu electrònic, que és un correu on podeu adreçar-vos o podeu dirigir les vostres impressions, qüestions, també si voleu col·laborar en el projecte, tant en el sentit de fer noves aportacions, com també donar circulació al projecte en les xarxes socials, com en experiències didàctiques, com les que ha esmentat Ignacio Suay. I en aquest sentit, és molt important que feu servir aquest correu per a indicar-nos quines són els usos, les lectures que esteu fent d'aquest projecte i ajudar-nos a pensar el futur d'aquest projecte. Les entrades que haurem de crear al llarg del proper any, perquè ja dic que
El projecte ara entra en una nova fase, una fase més de bloc probablement que de manual, una fase que haurem de decidir col·lectivament quines entrades, quins temes, quina organització. També estem treballant, en això Judit està fent un treball extraordinari d'organització de la navegació i també està tota l'altra part d'adaptació curricular, didàctica d'aquest projecte a diferents nivells educatius. Ja hem esmentat diferents experiències. Tindrem una presentació, crec que a mitjans del mes de novembre, en les jornades d'Història de la Ciència i Ensenyament que organitza la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica a Barcelona. És a dir, que bé, tenim ara moltes activitats per al futur per a continuar donant forma a aquest projecte, que és un projecte en marxa. Bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, voleu... És veritat que ja estem al final pràcticament del temps. Veig que n'hi ha altres persones que han participat en el projecte, altres que participaran en el futur. No sé si voleu fer alguna intervenció final, alguna qüestió. Judit, si vols afegir alguna cosa. Jo, per part meva, agrair a totes les persones que han participat, perquè ja s'ha dit moltes vegades, però aquesta pluralitat i aquesta diversitat de recorreguts personals i investigadors de cadascú de nosaltres enriqueix el projecte. I també això últim que has dit de rebre les idees o com s'utilitza aquest projecte en la seva aplicació a les aules, això també pot ser molt interessant, sobretot de cara fins i tot a pensar el futur del projecte, veure aquests usos que se'n poden fer. I animo que qualsevol persona que vulgui dir alguna cosa, preguntar el que sigui, que aprofiti ara. Endavant, Jaume. No, m'he equivocat. Era per dir-vos que moltes gràcies, que ja potser la gent ja comença a tenir gana, que ja portem quasi 2 hores aquí, que realment tots els temes són interessantíssims i que donaria per parlar-ne 3 o 4 dies. Pensem en una trobada de tothom sense mascaretes en un món feliç, molt aviat, i espero que això que ens anem trobant, si no és tots a la vegada, a comptagotes per anar parlant de tantes coses i en part d'aquest projecte tan interessant que heu tingut entre mans. Moltes gràcies als dos i també a tothom que ha participat aquí. Molt content. La Luisa també m'ho ha dit ara, en comunicació privada, direm, molt orgullosos i molt contents també de participar en tot aquest grup de gent i de temes, que crec que això, que la suma, que el conjunt és bastant millor que la suma de les parts. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume. Jo penso que amb aquesta intervenció podem finalitzar la sessió, si no n'hi ha més paraules. Efectivament, se m'ha allargat molt i potser ja és hora de tancar i continuar en un altre moment. Efectivament, farem una altra sessió del grup redactor del projecte, d'ací un parell de mesos, per a quan ja tinguem tancada aquesta segona part, on reflexionarem al voltant dels continguts propers que volem fer, de la nova organització, de la navegació, bé, de tot el que anem a fer al llarg del proper any. A aquesta sessió també estaran convidades les persones que han fet adaptacions didàctiques i qualsevol altra persona que vol fer propostes de futur de cara a aquest projecte, l'anunciarem. I bé, continuarem aquesta conversació, aquestes complicitats i moltíssimes gràcies per la vostra generositat i tot l'esforç que heu fet per a portar endavant aquest projecte. Moltes gràcies. Adéu. Molt bé. Adéu, a vostè. Gràcies, bona nit. Bona nit, adéu. Bona nit, adéu. Moltes gràcies, adéu.